Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de la garantía de audiencia como criterio de racionalidad. Estoy creando esta serie de videos que se va a llamar, es una lista de reproducción que se va a llamar Aprendiendo a Pensar. La idea es ir presentando algunas herramientas para desarrollar pensamiento crítico. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Ahora sí, vamos con el tema de este video. El problema, vamos a hacer el planteamiento del problema. Anteriormente era muy difícil encontrar información. Con el surgimiento de Internet y la posibilidad de que los particulares pudieran emitir información, ya sea por medio de un blog, por medio de video en YouTube, en las redes sociales, incluso la creación misma de sitios web con WordPress y demás tecnologías, ha hecho que tengamos hoy en día un escenario totalmente distinto. Al día de hoy se producen millones de piezas de información, ya sea en distintos formatos, en video, en audio, en texto, en imágenes. Hoy estamos en una sociedad que produce demasiada información y para ello necesitamos herramientas que nos permitan discernir. Y para esto quiero citar a este autor que se llama Nassim Taleb, una persona bastante inteligente, les recomiendo mucho sus libros. Él dice, más datos significa más información, tal vez, pero también significa más información falsa. Ese es el escenario que tenemos al día de hoy. Hoy basta con que abramos Twitter, que abramos algún navegador, que busquemos alguna cosa en un motor de búsqueda como puede ser Google, Bing y demás, y va a salir una cantidad enorme de resultados de búsqueda, pero no toda esa información es verídica. Incluso hay algunas entidades que supuestamente regulan y verifican que la información sea verídica, pero pues bueno, también habría que ver qué lineamientos, qué credibilidad tienen esas instituciones. Entonces, el día de hoy quiero plantearles una solución o al menos una herramienta que nos va a ayudar a eso, porque en ese aspecto tenemos que reconocer que los abogados tenemos una ventaja. También tú, si estás estudiando Derecho, ten en cuenta esto. Hay algo que es muy común para todo abogado y más aquellos que litigan, que es la garantía de audiencia. ¿A qué nos referimos con la garantía de audiencia? Miren, aquí simplemente a manera de ejemplo vamos a citar un artículo, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice, dentro de las garantías judiciales, dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Vamos a usar esta institución de la jurisdicción y el debido proceso como un criterio que nos va a permitir discernir la información, que nos va a permitir calificarla. Entonces, siempre antes de realizar un juicio, ten en cuenta que tú vas a ser el juez. Y para ello tienes que identificar cuáles son las partes contendientes. Tienes que identificar cuál es la dialéctica que está sometida a tu jurisdicción. Ese es el primer paso. Tienes que ver, alguien te dice que tal política pública es buena y hay alguien que dice lo contrario. Entonces, tienes que identificar, bueno, esto de qué se trata, es un tema político, es un tema económico, es un tema de salud pública, o tienes que, simplemente cuando yo me refiero a identificar la dialéctica, identifica cuáles son esos polos que están en la contienda. Porque ya una vez que identificas esas dos posturas que están en conflicto, tienes que escuchar a las posturas, tienes que escuchar a ambos bandos. Es como si un juez nada más escucha al actor, pues no, ahí está mal, ahí está siendo parcial. Un juez, al ser imparcial, tiene que escuchar tanto al actor como al demandado. Entonces, igual tú, siempre que veas información en internet, ten en cuenta que nada más estás viendo una parte de la historia, te falta escuchar a la otra parte. Por eso es muy importante que tengas en cuenta esto, tienes que escuchar los dos lados de esa historia.
y no tomes partido sin antes haber escuchado los argumentos de cada una de las partes. Vamos a suponer que encuentras una noticia en un periódico y ese periódico critica una política pública. Mucha gente de inmediato ya toma partido y dice, ok, está bien el periódico y está mal el gobierno, o al revés, simplemente porque lo dijo el gobierno, dicen, ya está bien. No, aquí lo que tenemos que hacer es, antes de emitir un juicio, tenemos que escuchar los argumentos de las dos posturas que sustentan ese conflicto. Y también algo que es muy importante, tienes que identificar varios aspectos de esa contienda. Tienes que ver con precisión quién está emitiendo esa información, sea una persona, sea un periódico, sea una institución, sea una universidad. Tienes que averiguar si es que realmente quieres tener un buen criterio para discernir qué es falso, qué es verdadero, qué está viciado, qué no está viciado, qué tiene sesgos de información. Tienes que identificar quién es el que está emitiendo esa información y trata siempre de ir a las fuentes directas. También tienes que investigar, o al menos de forma provisional, ser consciente de cuáles son las fuentes de ingresos de esos sujetos que están emitiendo la información, porque puede haber conflictos de interés, puede haber intereses que les conviene con la información que están planteando y tú te vas creyendo que es una información totalmente desinteresada, y puede ser que no sea el caso. También tienes que ver de ese sujeto que está emitiendo la información, quiénes son sus familiares, quiénes son sus amigos, quiénes son sus socios comerciales. Porque vamos a suponer que tú estás tratando de conseguir un contrato y te dedicas, no sé, por decir, equipo de cómputo, y vas y le dices a uno de tus amigos que hable con la persona que está contratando y que hable muy bien de ti. Entonces, esa información que le va a dar tu amigo a la persona que está contratando los servicios del equipo de cómputo no va a tener una información imparcial. Tú ya estás haciendo tus labores de relaciones públicas, de lobbying, como quieras llamarlo, pero ahí hay un tema que no, a simple vista no se ve, pero que sí es digno de ser buscado, que es indagado. Ahora, respecto de la información que se emite, siempre tienes que tener en cuenta, me están dando toda la información, qué es lo que se omitió, y también tienes que conocer cuál es el contexto a partir del cual se genera esa pieza de información. Otro aspecto que debes de analizar en relación a cada una de las partes, en relación con una de las partes, es cómo se está presentando esa información. ¿Se está haciendo una cita que realmente refleja la realidad de las cosas? ¿Se está tergiversando esa información? ¿O se dice una verdad a medias? Recuerden que muchas veces la mejor forma de hacer una mentira es que haya un sustrato, que haya un poco de verdad. Así la apariencia tiene un poco más de solidez, pero sigue siendo una mentira o sigue siendo una técnica para tratar de engañar a las personas. Entonces también es importante que pongas atención en eso. Y también pregúntate cuál es la finalidad de quién está emitiendo esa información. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se emite? ¿Hay conflictos o no de interés? Entonces, eso es muy importante. Ya sabes, tienes que escuchar a ambas partes, pero también tienes que ver estos elementos. Recuerda, tienes que ver quién emite la información y algunos aspectos relacionados a eso. También tienes que ver la información misma, cómo se está presentando, está completa, está incompleta. También tienes que ver la manera en que se está presentando, porque puede incluso, no sé si te has fijado que hay algunas películas que son abiertamente de ciencia ficción, pero que les dan un formato tal que hasta incluso ponen noticias o ponen al final de los créditos, pues tal actor que participó en la película le pasó esto en tal año, como si fuera un dato histórico, y no es más que la continuación de esa ciencia ficción. Entonces también es muy importante que pongas atención en cómo se están presentando esas informaciones. Y también la finalidad es muy importante. Tienes que ver si hay algún conflicto, hay algún interés, quieren vender algo o algo por el estilo. Una vez que hayas analizado esos elementos, ahora sí ya es momento de que hagas un juicio. Ya tienes conocimiento de cuál es el conflicto,
Y para eso, primero tienes que asegurarte de haber respetado la garantía de audiencia de cada parte. Es decir, ya escuchaste a un bando y al otro, ya escuchaste a quien está a favor de tal política pública y a quien está en contra. Ya analizaste todos los aspectos de las partes contendientes. Solo después de haber realizado eso, ya puedes formular tu propio juicio. Va a ser un juicio informado que va a tener conocimiento amplio de cada una de las cuestiones relevantes en ese conflicto, en esa cuestión. Entonces, al día de hoy creo que esto es muy útil. Si bien es cierto, muchas veces nosotros como abogados lo vemos como un tema que está reservado a los juicios que llevamos para nuestros clientes, la realidad es que esta herramienta, este juego dialéctico que se da en los procedimientos jurisdiccionales, no solamente sirve para resolver las controversias judiciales, sino que también sirve para que nosotros tengamos un criterio y tengamos una postura crítica respecto de toda esa información que al día de hoy nos llega y que muchas veces es falsa. Entonces, espero que este video te haya mostrado cómo puedes aplicar algo que ya estás aprendiendo en tu carrera o en la misma profesión del derecho a otras áreas. Lo puedes llevar prácticamente para cualquier cuestión en la que tengas que tomar una postura, tengas que tomar una decisión. En el próximo video voy a hablar de la prueba diabólica como criterio de racionalidad. Así que si no estás suscrito, por favor suscríbete y también activa las notificaciones para que estés al tanto cuando publique este nuevo video. Muchísimas gracias y hasta luego.